Buenos días. Hoy vamos a empezar el tema 8. El tema 8, geometría analítica. Hoy vamos a ver los vectores en el plano, una parte, y pues en las siguientes clases iremos avanzando en el conocimiento de los vectores y las ecuaciones de la recta. Entonces, comenzamos hoy, vamos a empezar con las características de un vector y empezaremos con un ejemplo. Tenemos dos puntos. A41, ¿veis? Lo vamos a representar en el sistema de ejes, A41, y B el 2, 3. Si unimos ambos puntos, ¿vale? ¿Lo veis? Hemos unido ambos puntos. La flecha que determina, es decir, vamos a hacer una flechita, sería el vector AB, ¿vale? La flecha que va de A a B llamamos vector y vamos a poner origen A y extremo del vector B. ¿Por qué extremo? Porque es donde he colocado la flecha. Si fuera el vector BA, la flecha la pondríamos aquí. Bien, esa sería cómo represento el vector y de qué se compone, de dos puntos. Vamos a ver cómo se calculan sus coordenadas, sus componentes, ¿vale? Entonces es sencillo, es decir, el vector está determinado por dos componentes. ¿Cómo se calcula? Restando al extremo el origen. Es decir, si tengo el vector AB, fijaos cómo se representa, extremo, que sería B, origen A. Resto al extremo B el origen A. En nuestro ejemplo, B era 2, 3, A era 4, 1 y restamos, ¿vale? 2 menos 4 menos 2, 3 menos 1, 2. El módulo es lo que mide el vector, es decir, la longitud de este segmento, con lo cual AB va a ser la raíz cuadrada de cada una de estos componentes al cuadrado, menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, que sería raíz de 4 más raíz de 4, que sería 8. Por lo tanto, la raíz, el módulo del vector sería la raíz de 8. Si fuera una longitud, pues en las unidades de longitud que correspondan. Bien, ya tendríamos la longitud del vector. Luego, la dirección. La dirección, fijaos aquí, sería la recta sobre la que se apoya, es decir, esto está sobre una recta infinita. Esa sería la dirección. Y el sentido lo marca la punta de la flecha, con lo cual a B el sentido sería este de aquí. Si fuera BA, la flecha estaría aquí y sería otro sentido, ¿vale? Entonces, recapitulando, esta hoja. Dados dos puntos, ¿vale? Determinan un vector en el sistema de ejes coordenados. El módulo, o sea, podemos hallar sus coordenadas, extremo menos origen, módulo, siempre raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado, dirección recta sobre la que se apoya el vector y sentido lo determina la punta de la flecha. Bien, vamos a ver un ejemplo ahora de determinar si dos vectores son iguales. Para que dos vectores son iguales, tienen que tener misma dirección, mismo sentido y mismo módulo. Fijaos, me dan 4 puntos, A, el B, el A' y el B'. Y me dicen que determine si el vector AB y el vector A'B', que los tengo aquí, son iguales. Lo primero que hacer es representarlos. Los represento y fijaos, lo que determino es que parece que sí, que tienen la misma longitud y además parece que son paralelos, ¿vale? Vamos a ver las coordenadas de AB. Las coordenadas de AB va a ser 7, 6 menos 3, 3. Me da 4, 3. Las coordenadas A'B' será 11, 1 menos 7 menos 2, que también me da 4, 3. O sea, las componentes son las mismas. Si hallo el módulo, evidentemente me va a dar 5 en los dos. Ya cumplo la primera condición. Mismo módulo, mismo sentido y además es que son paralelos. Y son paralelos quiere decir que las rectas sobre las que se apoyan son paralelas, es decir, tienen la misma dirección. Por lo tanto, el vector AB y el vector A'B' podemos concluir que son iguales. Repito de nuevo, vectores iguales, misma dirección, sentido y módulo. Dirección, no tienen que estar sobre la misma recta, sino sobre rectas, es decir, no es necesario, sino misma dirección también la marcan rectas paralelas. Bien, seguimos adelante. Operaciones con vectores. Bien, producto de un vector por un número. Yo tengo un vector v, si lo multiplico por 2, lo que hago es multiplicar su longitud por 2. Este sería el 2v. Fijaos, si v es 3, 2, 2v sería
3 por 2, 6, 2 por 2, 4. Si v fuera 5 menos 1 y quisiera calcular menos v, lo que hago es multiplicarlo por menos 1, menos 5, 1. Y fijaros, v y menos v es lo que llamamos vectores opuestos. Es decir, que multiplicar un vector por un número no tiene ningún misterio. Suma de vectores. Lo vamos a ver tanto analíticamente como gráficamente. Gráficamente es sencillo. Yo tengo el vector u y el vector v. Si los quiero sumar, pongo los dos orígenes, uno a continuación del otro, ¿lo veis? U, v, los dos juntos, y hago el paralelogramo que forman y uno los dos vértices. Y esto me va a dar la suma. Otra opción de hacerla más rápida es, al extremo de u le pongo el origen de v y luego los uno. Veis que este y este son los mismos. O sea que gráficamente daría igual cuál de las dos maneras hagáis. Analíticamente, sumar las componentes. Si yo sumo u más v, si u es 7 menos 3 y v es 4, 5, sumo la primera con la primera y la segunda con la segunda. 7 más 4, 11, menos 3 más 5, 2. Es decir, que aquí hemos visto producto de un vector por un número y suma de vectores. Yo creo, luego tenéis que practicar ejercicios, pero que realmente no es nada complicado. Pasamos al siguiente. Resta de vectores. Fijaos, igual que antes, tengo u y v. Claro, yo quiero calcular u menos v. O sea que lo que hago es sumar a u el opuesto de v. ¿Veis? V va para abajo, su opuesto va al contrario, va para arriba. ¿Lo veis? Si sumo a u el opuesto de v, obtengo u menos v. Analíticamente, sencillo. U menos v, 7 menos 4, 3, menos 3 menos 5, menos 8. Bien, de momento ya veis que la resta de vectores tampoco tiene gran cosa. Punto medio de un segmento. Vale, pues aprovecho lo siguiente. Me dan dos puntos, A y B. Pongo dos coordenadas genéricas. Coordenada genérica de A sub 1, A sub 2, coordenada genérica de B, B1, B2. Y punto medio del segmento. Sería A1 más B1 partido de 2, es decir, la primera más la primera entre 2, segunda coordenada más la segunda entre 2. Fijaos, me dan dos puntos, A 3, 5 y B 7 menos 1. A sería este, B sería este. Y me piden el punto medio. Fijaos, primera con primera entre 2, 3 más 7 entre 2. Segunda con segunda, 5 menos 1 entre 2. ¿Cuáles eran las coordenadas? 3 y 7, 10 entre 2, 5. Y 5 menos 1, 4 entre 2, 2. Es decir, que calcular el punto medio, bien. Y luego nos queda la combinación lineal. Fijaros, combinación lineal es sencillo. Yo tengo dos vectores y dos números. ¿Vale? Si lo expreso de esta manera, es decir, multiplico un número por un vector más un número por otro vector, serían combinación, expresan una combinación lineal. Ejemplo tipo y ejercicios que me pueden pedir. Haya el valor de A y B para el que el vector W, 11, 18, se pueda expresar como combinación lineal de estos dos vectores. Es decir, lo que me están pidiendo es A y B para que este vector sea combinación lineal de este y este, es decir, que este vector se pueda expresar como un número por u más un número por v. Fijaos esta expresión, un número por u más un número por v. Vector w, número por u más un número por v, es decir, tengo que calcular o resolver este sistema. Fijaros, primeras coordenadas con primeras, 11 sea igual a 7 por a más menos 5 por b. Primeras con primeras. Y ahora, segundas con segundas. 18 es menos 4a menos 2b. Resuelvo este sistema, he hecho una doble reducción y obtengo que para que este vector se pueda expresar como combinación lineal de estos dos vectores, a tiene que valer menos 2 y b tiene que valer menos 5. ¿De acuerdo? Entonces, tenéis que, después de ver el vídeo, volverlo a ver para copiar el contenido en el cuaderno y me lo envías a mi correo. ¿De acuerdo? Venga, hasta mañana.